Hola, hola, soy Raquel Valle y estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Top 28. Hoy venimos a hablar de relaciones abusivas especialmente, con Julia Hernández, nuestra coach experta en relaciones tóxicas, y hoy vamos a retomar la segunda parte de un episodio que tuvo un éxito descomunal, que fue el Diccionario Narcisista, con más de 500 reproducciones en tan solo una semana. Y es que Julia está teniendo un éxito tremendo en No me cuentes cuentos, al igual que el resto de colaboradoras que se incorporan a esta temporada 8. Julia, bienvenida a No me cuentes cuentos. Hola Raquel, buenas tardes a todos. Espero se encuentren todos muy bien. Un placer para mí estar nuevamente aquí compartiendo con todos. Y yo encantada de tenerte aquí una vez más para seguir creando contenido de valor y muy importante para nuestras relaciones. Pues sí, es impresionante la cantidad de audiencia que puede haber interesada en dilucidar qué es lo que pasa con las relaciones y sobre todo con esas relaciones que llevan un componente muy tóxico y muy abusivo. Sí, de hecho yo quería comentar que ya somos más de 1.500 seguidores en YouTube. Hemos subido muchísimo con nuestro contenido durante esta última temporada. También quería agradecértelo a ti, Julia, que como comenté al principio, pues este tipo de contenido es el que más visibilidad tiene y queremos seguir hablando de él, ¿no? Porque si hay tantas personas implicadas en ello, pues ¿por qué no hacer esta segunda parte del Diccionario Narcisista? Pues para mí un placer, sobre todo poder aportar y abrir luz sobre un tema tan importante, ¿no? Sí. Y que pareciera que es el común denominador en muchas relaciones, ¿no? Que terminan por normalizar comportamientos que no tienen para nada que ser normales. Exacto. Y para ello ya estamos aquí, para comentar conceptos y también indagar, hablar un poquito más sobre ellos y profundizar sobre tantos términos que acoge estas relaciones narcisistas, ¿no? Como es la proyección. Vamos a empezar por este término, el proyectar. Pues la proyección es una técnica muy común que utilizan los narcisistas y la usan para poder desviar la culpa de sus propios comportamientos. Se trata de hacer que tú, que la víctima, te sientas responsable de las cosas que en realidad son problemas del narcisista. Entonces, al principio de la relación, es posible que los narcisistas te colmen de atención, que te hagan sentir especial, para que confíes en ellos, ¿no? Y a medida que la relación avanza, pues comienzan a atribuirte defectos que en realidad son suyos. Entonces te acusan de egoísmo, de no ser lo suficientemente comprensiva o de ser manipuladora. Es una táctica esta proyección que puede resultar muy confusa para la víctima porque le hace dudar de su propia realidad. Si escuchas repetidamente que tú eres la que está causando los problemas, te puedes comenzar a creer esto como una verdad. Sobre todo porque en la dinámica de abuso narcisista, el agresor alterna momentos de abuso con periodos de reconciliación o afecto, y eso fortalece el ciclo de dependencia emocional. Con el tiempo, la víctima puede llegar a interiorizar la idea de que es culpable, que es la culpable de todo lo que pasa, y en esta confusión lo que permite al narcisista siga manteniendo el control de la relación. Sí, de hecho me acabas de recordar la historia de una amiga, ¿no? Que la verdad que está dentro de una relación de este tipo, desafortunadamente, y claro, ya por fin había conseguido desapegarse, ¿no? De estar ese tiempo sin el narcisista, empezando a desintoxicarse, y entonces él pues la empieza a perseguir, ¿no? Para pedirle perdón. Y llegó un punto en el que ella termina yendo a su casa y él dándole la vuelta a la tortilla, y es ella la que queda de mala. Él termina pues diciendo que no quiere nada más con ella, y claro, cuando toca tierra otra vez dice, uy, cómo ha cambiado la realidad, ¿no? Cómo han cambiado las tornas en tan solo 5 minutos y yo ahora soy la mala.
Claro, porque ellos son especialistas en hacer esa jugada. A nosotras, las personas normales, lo voy a entrecomillar, ¿no? Ese tipo de jugadas mentales no nos son naturales, no nos salen de forma natural, porque uno está mintiendo y uno está manipulando. Pero para los narcisistas es un juego perfectamente normal, natural. Aprenden de una manera a darle la vuelta a la tortilla, que seas tú la que termine resultando la confundida y la que se lleve los platos rotos. Madre mía. Julia, hemos hablado de que, bueno, tenemos esas recaídas, ¿no? Como dices tú, que siempre hay como una media de 7 veces con la que se vuelve con el narcisista. Entonces llega este término, que con la S, ¿no? Como decimos en este rosco de pasapalabra, que es soltar. Pues el proceso de soltar a un narcisista resulta muy complejo y emocionalmente es muy agotador, porque no solo es un proceso físico, sino también mental y muy emocional. Y para muchas víctimas, soltar no significa simplemente cortar el contacto con el narcisista, sino además liberarse de esa dependencia emocional que se ha generado a lo largo de la relación. Entonces, al principio puedes sentir un vacío muy grande, una tremenda sensación de pérdida, porque el narcisista ha ocupado tanto espacio en tu vida y en tus emociones que soltar te resulta muy difícil. Entonces, soltar de verdad ocurre cuando ya no sientes esa necesidad de justificar sus comportamientos o de esperar que de alguna forma el narcisista cambie. Y este proceso requiere mucho tiempo. En la mayoría de los casos implica un gran trabajo personal, terapia, autoconocimiento, reconstrucción de la autoestima. Y yo creo que se termina de soltar cuando has procesado todas esas emociones relacionadas con el trauma y has llegado a un punto en que la presencia o ausencia de esta persona tóxica ya no define tu felicidad o tu valor personal. Y entonces es una forma de cerrar el ciclo, ¿no? Cuando ya no deseas ni positiva ni negativamente nada de esa persona. Y es cuando el narcisista entonces deja de tener poder sobre ti y que tú has retomado el control de tu vida. Claro, porque siempre se espera que sea la otra persona el que no te busque más sin saber que eres tú la que puedes decir hasta aquí y poner un alto al fuego. Sí, sí. Lo que pasa es que en las primeras instancias de la ruptura o del descarte, la víctima desea que la otra persona, que el narcisista recapacite o se dé cuenta de lo buena que ella es o que se dé cuenta de lo que ha perdido y de alguna forma regrese. Para las personas que han vuelto a caer y dicen, ¿y ahora qué? Con el tiempo que lleva yo invertido en mí, que ya lleva unos meses bien y ahora me vuelvo a ver otra vez igual en este mismo punto de partida, ¿qué le recomendarías? Eso puede ser bastante frustrante y llena mucho de culpa a la víctima, porque es como volverte a sentir estafada emocionalmente, ¿no? Como volver a recaer sabiendo dónde te estabas metiendo. Entonces genera mucha culpa, mucha sensación de falta de responsabilidad con uno mismo. Y yo creo que ese es un trauma mucho más difícil de superar, porque es como si te fallaras a ti misma y empiezas a desconfiar de ti y de tus propias decisiones. Es ahí donde tenemos que sacar esa parte compasiva, ¿no? Con nosotros mismos, que a mí una frase que me encanta es decir, no pasa nada, ¿no? Como venga, no pasa nada, vamos a volver a empezar, ¿no? El quitarle un poco el hierro al asunto y decir, a ver, sí, he fallado, pero puedo volver a empezar, tengo una nueva oportunidad. Siempre hay oportunidad. Yo creo que es una batalla con uno mismo, ¿no? Igual que cuando quieres salir de una droga, quieres dejar el cigarrillo, quieres dejar la bebida, ¿no? Son estímulos que te atrapan y que eres tú misma la que tiene que sacar
su fuerza interior para poder decir no, basta. Claro, porque el contacto cero con el narcisista es para siempre, ¿no? Pues debería ser, porque no vas a sacar nunca nada bueno de ahí. Es como darle una oportunidad nuevamente a que te fastidie, a que te moleste, a que vuelva a sacar lo peor de ti, porque son expertos en eso. Y cuando se dan estas segundas oportunidades, ¿qué espera la víctima que pase? Normalmente a la víctima siempre le queda como esa sensación, ese deseo del que te hablaba antes, de que la otra persona recapacite, que sea un perdón genuino, que se dé cuenta de lo que ha perdido, pero eso no pasa con una personalidad narcisista. Para continuar con el resto de conceptos, vamos a indagar un poquito más en el de suplemento. Pues el término suplemento hace referencia a las personas que el narcisista utiliza para obtener su suministro. Es decir, son personas, los suplementos y el suministro son personas que le dan validación, que le dan atención, que le dan admiración, que tanto necesita el narcisista para mantener su frágil autoestima. Y un narcisista puede tener muchos suplementos al mismo tiempo. En muchos casos puede ser la pareja, o los hijos, o los padres, pueden ser incluso compañeros de trabajo, familiares, relaciones extramatrimoniales, aventuras. O sea, la cantidad de suplementos que pueda tener un narcisista varía, ya que siempre está buscando nuevas fuentes de validación. No tiene un límite, porque en su mente su necesidad de admiración es insaciable. Entonces, incluso si en algún momento pareciera que está satisfecho, siempre estarán en la búsqueda de nuevas personas que puedan alimentar ese ego. Y las personas para los narcisistas son meros objetos intercambiables, desechables, y los utilizan cuando los necesiten en cada momento. Julia, ¿y cómo llega a todos? Porque vamos a ponerlo en las relaciones afectivas, bueno, en los vínculos románticos. Puede un narcisista tener pues la madre del hijo, luego tener a la esposa y luego tener amantes. ¿Cómo es posible coordinar todo esto y que ninguna se dé cuenta? No, sí se van dando cuenta, porque los narcisistas son mentirosos patológicos y terminas dándote cuenta de cuántas veces te mienten. Por eso es que es tan desgastante emocionalmente, porque nunca puedes confiar completamente. Entonces, el suministro puede venir de cualquiera que le halague, ¿sí? O sea, si es un niño mimado de mamá, pues la madre y el padre a lo mejor lo halagarán como si es la persona más maravillosa del universo. Sobre las personas que ejerce poder, pues también tendrá esa, digamos, admiración o ese ejercicio de poder frente a los subordinados, por ejemplo. Entonces, evidentemente, tiene muchísimos suministros. Sí, la verdad que me tocó un caso muy de cerca de que esa persona sabe que el narcisista tiene más suplementos y aún así sigue ahí, ¿no? Esperando como el turno, dice, bueno, él tiene este suplemento, que es el principal, y luego tiene a varias, entonces es como a ver con qué juguete la estantería juega, ¿no? Y ahí están todos esperando. Claro, esto de fuera se ve como, ¿por qué no reaccionas, no? ¿Qué te pasa para que no salgas de ahí? ¿Qué tiene la víctima para ver todo esto y aún así quedarse en ese sitio? Pues las víctimas tienen esa sensación también de validación o el pensar que en algún momento, mira, yo voy a ser la elegida o cuando sea elegida yo se va a quedar conmigo. Entonces, pero esas son ideaciones mentales que también hacen algunas personas sobre la relación, ¿sí? Es como una expectativa de que en algún momento yo voy a ser la única. Y eso con un narcisista no es posible. Puedes que seas la única, ¿sí? Pero
tiene que ser una relación ya de matrimonio y muy, muy conveniente para el narcis. Y conveniente me refiero a que sea algo de lo que él no puede prescindir porque perdería su estatus, su nivel. Julia, ¿qué es el tratamiento de silencio? Pues es una táctica también, una de las tantas tácticas que suelen usar los narcisistas, y es una táctica cruel, ¿no? Que emplean para manipular, porque consiste en cortar la comunicación de manera abrupta, y eso induce a sentimientos de inseguridad, de miedo en la víctima, haciéndola sentir que ha hecho algo malo o que debe luchar por recuperar a su favor. Es una forma de castigo, de control, que obliga a la víctima a reflexionar constantemente en qué fue lo que hizo para merecer ese trato. Es una indiferencia total, ¿no? Y dicen que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Entonces, los narcisistas castigan a la víctima con este tratamiento de silencio. Y pueden romper el tratamiento de silencio cuando necesiten algo de la víctima, bien sea atención, apoyo emocional, control, o simplemente la necesidad de reafirmar nuevamente su poder sobre ella. Y también una vez que sienten que el castigo ha tenido el defecto deseado, vuelven a reanudar la comunicación, bien sea de forma casual, afectuosa, y confunden. Ese tratamiento hace que la víctima se confunda. Y ese ciclo de maltrato y de recompensa es lo que fortalece el control que el narcisista ejerce sobre la víctima. Porque cada vez que rompen el silencio, la víctima siente alivio y en algunos casos incluso gratitud por el regreso del narcisista. Y ese ciclo repetidamente hace que la víctima se sienta atrapada emocionalmente. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento de silencio y el contacto cero? Mira, el contacto cero lo impones tú. Es decir, yo no quiero más contacto, yo bloqueo cualquier tipo o forma o manera de que esa persona se ponga en contacto conmigo. El tratamiento de silencio es una cosa como más despectiva en el sentido de que es un castigo, es como lo que has hecho me ha molestado y por lo tanto rompo la comunicación contigo como un castigo, como una forma de alejarte de mí o de quitarte mi favor. El contacto cero es una forma de mantenerte protegida. Sí, lo que se suele decir que el contacto cero no es para que él vuelva, sino para que te recuperes a ti misma. El contacto cero es para que tengas espacio de pensar y de darte cuenta de cuán tranquila puedes estar sin la presencia violenta de esa persona en tu vida. Sí, porque suelen aparecer por fechas especiales, ¿no? Con esa excusa de feliz año, feliz cumpleaños. Sí, bueno, son tácticas. Son momentos en los que saben que hay vulnerabilidad, de que estás contenta, de que son eventos sociales que seguramente hacen que bajes la guardia y se aprovechan. Para finalizar, vamos a definir la victimización del narcisista. Pues los narcisistas son expertos en manipulación, no solamente a nivel íntimo, sino a nivel social también, y pueden presentarse como víctimas en cualquier conflicto. Son muy hábiles para construir una narrativa en la que ellos son los que han sido maltratados o incomprendidos. Y la sociedad, al no tener una visión clara de lo que sucede detrás de las puertas cerradas de la intimidad, pues, tiende a creer la versión del narcisista porque es la que se presenta como de una manera más convincente. Ellos proyectan mucha seguridad en sí mismos, entonces su manera de narrar la historia convence a los demás. Además, los narcisistas suelen tener una habilidad natural para ganarse la simpatía de la gente y construir una imagen pública íntegra, ¿no? Aunque sea falsa. Julia Hernández, sí, dime.
Sí, sí, que está interesante. una táctica que suelen usar es denigrar a la víctima frente a otras personas. Entonces, esto las desacredita frente a los demás y la desacreditan antes de que ella tenga la oportunidad de contar la versión de los hechos, ¿no? Y de esta manera, cuando la víctima finalmente habla, ya ha sido etiquetada como loca, problemática, inestable, frágil emocionalmente. Y entonces la sociedad o el grupo social donde se desenvuelve esta pareja, pues tiende a creer el narcisista porque su manipulación está diseñada para alinearse con las expectativas sociales. Se presentan como personas encantadoras, con muy buenas intenciones, excesivamente moralistas. Y la verdadera víctima, que puede estar emocionalmente devastada, puede parecer menos creíble, ya que está profundamente afectada por ese abuso. Aparte que está en una confusión tremenda y en una total incredulidad sobre lo que está viviendo. Claro, está jugando en desventaja y lo último que va a pensar es voy a limpiar aquí mi imagen, ¿no? Ya con todo lo que tengo yo encima y tengo que salir de esto, todavía estar dando como esa necesidad de quedar bien, ¿no? Pero fíjate que sucede muchísimo, sobre todo cuando son las víctimas las que dejan al narcisista. Una tendencia común es que el narcisista hable mal de ellas, las... ¿cómo te digo? Se me ha ido ahorita la palabra, pero las ponga mal frente a la sociedad, incluso invente mentiras y la desacredite a todo nivel frente a los demás. Un tema duro, pero la verdad que interesante. Julia, muchísimas gracias por compartir con nosotros una tertulia más en No me cuentes cuentos. Para las personas que nos están escuchando y quieran indagar más sobre el tema, incluso pedir una cita con Julia, la pueden encontrar en LifePlus50 en Instagram y seguir hablando de este tema que es el narcisismo. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Siempre encantada de poder aportar un poquito de luz sobre este tema. Y continuamos en Radio Top 28 con unos minutos musicales. Volvemos enseguida.